Me llamo David Kerbelev y debería haber muerto aquel jueves, 13 de octubre, cuando nuestro Boeing 737 se estrelló contra una ladera nevada en algún lugar del corazón de los Andes peruanos. Debería haber muerto, pero no fue así. Ahora, muchos meses después del rescate, mientras escribo estas líneas, mis manos aún tiemblan al recordar el infierno por el que tuve que pasar. Volaba de Lima a Cuzco por asuntos de nuestra compañía geológica. Un vuelo de trabajo rutinario, de los cientos que había hecho en mi década trabajando en la industria minera. A mis 38 años, me consideraba un viajero experimentado, un hombre al que ni las turbulencias ni las demoras de los vuelos podían asustar. Qué equivocado estaba. Las primeras señales de que algo iba mal aparecieron 40 minutos después del despegue. El avión empezó a temblar con tanta fuerza que las máscaras de oxígeno se desplomaron de los paneles sobre nuestras cabezas. El capitán anunció que habíamos entrado en una zona de turbulencias inesperada y nos pidió a todos que permaneciéramos sentados con los cinturones abrochados. Pero no era solo turbulencia. Vi por la ventanilla cómo al ala empezaba a cubrirse de hielo a una velocidad aterradora. Gruesos depósitos blancos cubrían toda la superficie, distorsionando su forma. El motor de la derecha empezó a emitir unos extraños sonidos roncos, como si un animal gigantesco se estuviera ahogando en su agonía. A mi lado estaba sentada una joven llamada Elira, una estudiante de antropología que viajaba a Cuzco para estudiar la cultura inca. Con 23 años, el pelo castaño largo y unos vivos ojos marrones, estaba llena de entusiasmo ante la inminente expedición. Ahora su cara se había puesto blanca del miedo, y sus dedos apretaban los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos como la nieve que se veía por la ventanilla. «¿Qué está pasando?», susurró, y oí en su voz el mismo pánico que empezaba a apoderarse de mi mente. Intenté tranquilizarla, decirle algo alentador, pero en ese momento el avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda. No solo se inclinó, sino que literalmente se puso de lado, y sentí cómo el estómago se me caía a los pies. A través de la ventanilla vi los picos nevados de los Andes, que se acercaban a nosotros a una velocidad espantosa. El tiempo pareció ralentizarse. Recuerdo con nitidez cada segundo de aquellos últimos minutos. Los gritos de los pasajeros se mezclaron con el aullido del viento y el crujido metálico del fuselaje que se desintegraba. Las máscaras de oxígeno colgaban frente a nuestras caras como medusas muertas. Una azafata intentaba llegar a su asiento, pero salió despedida por todo el pasillo cuando el avión dio otra terrible vuelta de campana. El capitán ya no anunció nada más. La comunicación se cortó. Los únicos sonidos eran los gemidos mecánicos del avión y el aullido cada vez más fuerte del viento, que se filtraba por las grietas del fuselaje. Elira me agarró de la mano. Su palma estaba fría y húmeda de sudor. «¿Vamos a morir?», preguntó, y en su voz no había histeria, solo una terrible indefensión infantil. Quise mentir, decirle que todo iba a salir bien, que el capitán lo controlaría, que los aviones modernos casi nunca se estrellan. Pero mirándola a los ojos, no fui capaz de pronunciar ni una sola mentira. «No lo sé», respondí con sinceridad, «pero si pasa algo, intenta quedarte cerca de mí. Lo último que recuerdo antes del impacto es un estruendo inimaginable de metal desgarrándose y la sensación de que el mundo entero se ponía patas arriba. El avión se estrelló contra la ladera de la montaña a una velocidad de varios cientos de kilómetros por hora y perdí el conocimiento al instante. Cuando recuperé la consciencia, lo primero que sentí fue frío, un frío glacial, que calaba hasta los huesos, que inmediatamente me hizo comprender. No estábamos en un hospital, ni en una morgue, estábamos en algún lugar de lo alto de las montañas, y yo, de alguna manera milagrosa, había sobrevivido. Estaba tendido en la nieve, medio enterrado bajo una masa blanca. Mi cuerpo era una fuente de dolor. Parecía que no había un solo lugar que no me doliera o no palpitara por los golpes. El brazo izquierdo me dolía especialmente,
y cuando intenté mover los dedos, un dolor agudo me recorrió todo el codo. Posiblemente una fractura. Lentamente, con dificultad, levanté la cabeza y miré a mi alrededor. Lo que vi quedó grabado en mi memoria para siempre. Los restos del avión estaban esparcidos por la ladera en un radio de varios cientos de metros. La parte trasera sobresalía de la nieve en un ángulo extraño, como un gigantesco pez gris varado en la orilla. Las alas yacían separadas, retorcidas y destrozadas. La parte delantera había desaparecido por completo, posiblemente había rodado ladera abajo o se había destruido por completo en el impacto. Pero lo más terrible era el silencio. Un silencio sepulcral, absoluto, de las altas montañas, roto solo por el silbido del viento entre los restos de metal. Ningún grito, ningún gemido, ninguna señal de vida. Intenté levantarme, pero el mareo me hizo volver a caer en la nieve. Durante unos minutos me limité a quedarme tumbado, intentando ordenar mis pensamientos y evaluar mi estado. Además del dolor en el brazo izquierdo, sentía un fuerte dolor en las costillas, posiblemente algunas rotas. Me dolía mucho la cabeza y sospechaba que tenía una conmoción cerebral. Pero lo más importante era que estaba vivo. ¡Elira!, grité, y mi voz resonó en las laderas nevadas. ¡Elira! Ninguna respuesta. Solo el eco de mi propia voz, regresando a mí al cabo de unos segundos. Reuniendo todas mis fuerzas, me puse en pie. El mundo se tambaleó, pero logré mantenerme en pie. La nieve me llegaba casi hasta las rodillas, y cada paso me costaba un mundo. Comencé a buscar a otros supervivientes. El primer cuerpo lo encontré a unos 20 metros de donde desperté. Un hombre de mediana edad con un traje de negocios, probablemente un empresario. Yacía boca abajo en la nieve, y era evidente que estaba muerto. Tenía el cuello retorcido en un ángulo imposible. Las siguientes media hora las pasé en una búsqueda angustiosa entre los restos del avión. Un cuerpo tras otro, todos muertos. La azafata a la que había visto antes del accidente yacía bajo un trozo de fuselaje. El piloto aún estaba atado a su asiento, pero éste había salido despedido de la cabina y se encontraba a 100 metros de los restos principales. Conté 17 cadáveres. Según mis cálculos, en el avión viajaban 24 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Eso significaba que aún podía haber alguien con vida. ¡Elira!, volví a gritar. ¿Hay alguien con vida? Y entonces oí un débil gemido que provenía de debajo de los restos de la cola. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Corrí hacia allí, hundiéndome en la nieve hasta la cintura. Elira estaba atrapada bajo un trozo de chapa metálica. Tenía la pierna izquierda claramente rota. El hueso asomaba a través de los vaqueros desgarrados y alrededor de la herida había un charco de sangre congelada. Pero estaba consciente y me miraba con los ojos muy abiertos por el dolor y el miedo. «¿David?», susurró ella. «¿Estás vivo?» «Vivo», respondí, empezando a retirar los escombros que la rodeaban. «Te voy a sacar de aquí». Pero cuando intenté mover el trozo de chapa, gritó de dolor con tal intensidad que me puso los pelos de punta. «¡Para!», dijo, jadeando. «Algo va mal en la pierna. Creo que está rota». Examiné cuidadosamente la herida. Fractura abierta de tibia, con una fuerte hemorragia que, afortunadamente, ya había empezado a remitir con el frío. Pero una infección en esas condiciones era prácticamente inevitable. «Voy a sacarte», dije con una seguridad que no sentía. «Pero va a doler». Los siguientes 20 minutos fueron de los más duros de mi vida. Lentamente, centímetro a centímetro, liberé a Elira de la trampa de metal. Cada movimiento le causaba un dolor insoportable, y varias veces perdió el conocimiento. Pero al final conseguí sacarla. La llevé a un lugar relativamente protegido bajo un trozo de fuselaje que sobresalía y que podría servir de refugio primitivo. Utilizando trozos de ropa y cinturones de seguridad, intenté improvisar una férula para la pierna rota.
No era lo ideal, ni mucho menos, pero no podía hacer nada mejor. ¿Cuántos hemos sobrevivido?, preguntó Elira, cuando el dolor amainó un poco. No quería decirle la verdad, pero mentir en esa situación sería cruel. De momento, solo nosotros dos, dije. Pero aún no he buscado en todas partes. En realidad, ya había recorrido todos los restos y estaba seguro de que no había más supervivientes. Estábamos solos a unos 4000 metros de altitud, en el corazón de los Andes, sin comida, sin agua, sin medios de comunicación, con un refugio mínimo y heridas graves. El sol comenzaba a ocultarse tras los picos de las montañas, y la temperatura descendía rápidamente. Comprendí que la primera noche sería crucial. Si no encontrábamos la forma de calentarnos, tal vez no llegaríamos a ver el amanecer. David, susurró Elira, vamos a morir aquí, ¿verdad? Miré su rostro pálido, las interminables laderas nevadas que nos rodeaban, los restos del avión, que parecían tan pequeños e insignificantes en medio de la majestuosidad y la crueldad de los Andes. No, dije, y en mi voz resonó un acero que ni siquiera yo esperaba. Sobreviviremos. Te prometo que saldremos de aquí. Era una promesa descabellada. No teníamos mapas, ni brújula, ni GPS, que se había destrozado junto con mi mochila. Mi teléfono no tenía cobertura, y la batería estaba casi agotada. Nos encontrábamos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, y nadie sabía el lugar exacto de nuestro accidente. Pero a veces las promesas descabelladas son lo único que impide que uno se rinda por completo ante lo imposible. Cuando la noche polar de los Andes engulló definitivamente nuestro pequeño campamento, la temperatura descendió hasta los 20 grados bajo cero. Estaba tumbado junto a Elira bajo un trozo de lona que había encontrado entre los restos, escuchando cómo castañeteaba los dientes de frío y dolor. Fue en aquella primera noche cuando comprendí que nuestra lucha por la supervivencia no había hecho más que empezar, y que duraría mucho más de lo que podía imaginar. Los Andes no perdonan la debilidad, y no hacen concesiones ante el sufrimiento humano. Pero tampoco sabían de lo que es capaz una persona cuando no le queda otra opción que luchar o morir. Me desperté al sentir que alguien me sacudía por el hombro. A través de la bruma del sueño, oí la voz angustiada de Elira. «David, despierta. Por favor, despierta». Al abrir los ojos, descubrí que mis pestañas estaban pegadas por las lágrimas heladas que no recordaba haber derramado. Los primeros rayos del sol teñían de rosa las cumbres nevadas, pero el aire era tan frío que cada bocanada quemaba los pulmones. «¿Qué ha pasado?», carraspeé, intentando incorporarme. Pensé que habías muerto», sollozó Elira. «Llevabas tanto tiempo sin moverte, y no podía saber si respirabas». Solo entonces comprendí lo cerca que habíamos estado de la muerte. Mi cuerpo estaba tan entumecido que apenas podía mover los dedos. Elira parecía aún peor. Sus labios se habían vuelto azules y su rostro adquiría un inquietante tono céreo. «Tenemos que movernos», dije, obligándome a ponerme en pie. «Si nos quedamos quietos, nos congelaremos». Pero cuando intenté ayudar a Elira a levantarse, gritó de dolor. Su pierna rota se había hinchado durante la noche y a través de la tela rasgada de los vaqueros pude ver que la herida se había infectado. «No puedo», dijo, jadeando. «No puedo levantarme». El pánico empezó a asomarse a los bordes de mi consciencia. Elira no podía caminar, y yo no podía cargarla por la nieve profunda a grandes distancias. Estábamos atrapados. Pero entonces recordé el principio de supervivencia que me había enseñado mi abuelo, un antiguo militar. En una situación crítica, siempre hay que resolver los problemas por orden de importancia. Primero, calor y refugio, luego agua, después comida, y solo en último lugar, el rescate. «De acuerdo», dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Por ahora no vas a ir a ninguna parte, pero necesitamos un refugio mejor, o la próxima noche será la última».
Empecé a inspeccionar los restos de forma más sistemática, esta vez buscando no supervivientes, sino cualquier cosa que pudiera ayudarnos a aguantar unos días más. En el compartimento de carga encontré varias maletas que, milagrosamente, habían sobrevivido. La mayoría de las cosas eran inútiles, pero algunas resultaron ser valiosas. Una chaqueta gruesa, varios jerseys, botellas de plástico que se podían usar para agua y, lo más importante, un pequeño botiquín de primeros auxilios. El botiquín contenía analgésicos, vendas, antiséptico e incluso antibióticos. Para nuestra situación, era un auténtico tesoro. «Toma», dije, volviendo con Elira con una pastilla de ibuprofeno. «Esto te ayudará con el dolor y la inflamación». Mientras ella se tragaba la medicina, disolviéndola en la nieve que derretíamos en la boca, empecé a trabajar para mejorar nuestro refugio. Utilizando trozos de revestimiento metálico, creé una pared cortavientos más sólida. También encontré varios trozos de aislante del avión. Eran materiales sintéticos modernos que conservaban el calor incluso cuando estaban mojados. Hacia el mediodía, había construido una especie de refugio. Distaba mucho de ser ideal, pero al menos nos protegía del viento y ayudaba a conservar un poco del calor de nuestros cuerpos. «Ahora necesitamos agua», dije. Había agua por todas partes en forma de nieve, pero sabía que comer nieve directamente era peligroso. Podía provocar deshidratación e hipotermia. Necesitábamos derretirla, pero no teníamos fuego. Intenté encender fuego utilizando el método de fricción que me había enseñado mi abuelo, pero mis manos temblaban de frío y apenas había materiales secos adecuados. Después de una hora de intentos infructuosos, estaba a punto de rendirme cuando Elira dijo de repente: «David, ¿y si utilizamos la batería?» «¿Qué batería?» «Mi teléfono aún tiene carga. He visto en películas cómo la gente hace cortocircuitos con la batería utilizando metal y se produce una chispa». Era una idea genial. Desmontamos su teléfono y, utilizando cables de los auriculares y un trozo de papel de aluminio del envoltorio de las medicinas, creamos un pedernal primitivo. Necesitamos muchos intentos, pero al final conseguimos una chispa que prendió trozos de papel y tela seca. Cuando la diminuta llama por fin prendió, ambos lloramos de alegría y alivio. Fue nuestro primer verdadero triunfo en la lucha contra las montañas. El fuego lo cambió todo. Pudimos derretir nieve para beber agua, calentar nuestras manos y pies entumecidos e incluso secar la ropa. Pero lo más importante es que el fuego nos dio esperanza. «¿Sabes?», dijo Elira, acurrucándose junto a la pequeña hoguera. «Antes del desastre, nunca valoré cosas tan sencillas. Agua caliente, ropa seca. Parece una tontería que me quejara de la comida fría en el comedor de la universidad». Asentí, entendiendo lo que quería decir. La civilización nos ciega ante los fundamentos de la supervivencia. Damos por sentadas la calefacción, la luz, la comida, el agua, sin pensar en lo frágiles que son estas comodidades. Pero nuestra euforia duró poco. Hacia la noche del segundo día, quedó claro que teníamos un grave problema con la comida. En los restos del avión, solo encontré unos cuantos paquetes de frutos secos que servían a los pasajeros y una tableta de chocolate del bolso de alguien. Esto duraría como máximo 2 o 3 días. «Tenemos que encontrar comida», dije, masticando un trozo minúsculo de chocolate que dividimos en 2 partes iguales. «¿Y dónde la vamos a encontrar?», preguntó Elira, mirando las laderas nevadas y sin vida. «Aquí no crece nada». Tenía razón. A esa altura y en esa época del año, la vegetación era prácticamente imposible. Los animales también se mantenían alejados de estas alturas. Estábamos en un verdadero desierto helado. Pero luego recordé algo de un documental de supervivencia que había visto hacía años. En situaciones extremas, la gente podía alimentarse con piel, vísceras de animales, incluso raíces y corteza de árboles. Y entonces me iluminé. Teníamos asientos de cuero en el avión. «Cuero», dije en voz alta. «¿Qué?» «Los asientos de cuero.
El cuero es comestible si se prepara adecuadamente. Contiene proteína y colágeno. Elira me miró con horror. ¿En serio estás sugiriendo que comamos el cuero de los asientos del avión? No tenemos opción. En unos días nos quedaremos sin comida. Y sin comida no aguantaremos ni una semana. Ese fue el primero de muchos compromisos morales que tuvimos que hacer. En el mundo civilizado, la idea de comer cuero de muebles parece asquerosa e imposible. Pero cuando la muerte te mira a los ojos, las fronteras entre lo aceptable y lo inaceptable se desdibujan sorprendentemente rápido. Recorté varias tiras de cuero del respaldo de uno de los asientos e intenté cocerlas en nuestra olla improvisada, una lata de aluminio de refresco que encontré entre los escombros. Las cocí durante horas, añadiendo nieve a medida que el agua se evaporaba. El resultado fue comestible. A duras penas. El cuero se había ablandado, pero aún tenía la consistencia del caucho y prácticamente ningún sabor, aparte de un ligero regusto químico debido al procesamiento. Pero era comida, y nos proporcionaba las calorías necesarias para mantenernos con vida. «Es horrible», dijo Elira, tragándose un trozo con dificultad. «Pero funciona», respondí. «Y puede que nos mantenga con vida unos días más». Al tercer día sucedió lo que más temía. Elira tenía fiebre. La infección en la pierna rota había comenzado a extenderse, a pesar de los antibióticos del botiquín. Estaba tumbada, temblando de fiebre, y deliraba. A veces pensaba que todavía estábamos en el avión, a veces llamaba a su madre. Le cambié las vendas de la herida, la lavé con nieve derretida con un poco de antiséptico, pero la infección seguía avanzando. «Me estoy muriendo, ¿verdad?», preguntó en uno de los raros momentos de lucidez. «No», mentí. «Solo tienes gripe. Mañana estarás mejor». Pero entendía que sin antibióticos de verdad e intervención quirúrgica, sus posibilidades eran escasas. Y si ella moría, yo me quedaría solo en este desierto helado, lo que casi con toda seguridad significaría la muerte también para mí. Fue esa noche cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Si Elira no podía caminar, si su estado empeoraba, tendría que dejarla e ir solo a buscar ayuda. Eso contradecía todos mis principios morales, pero a veces la supervivencia exige elecciones imposibles. Afortunadamente, al cuarto día su estado se estabilizó. La fiebre bajó y pudo comer un poco del cuero que había preparado. La infección seguía siendo un problema grave, pero al menos ya no avanzaba a pasos agigantados. «Estaba pensando en casa», dijo, tumbada junto a la hoguera, «en mis padres, en mi hermana, en el chico con el que salía. Todo parece tan lejano, como si fuera otra vida». «Volverás a verlos», dije. «¿Cómo lo sabes?» No lo sabía. No teníamos una estación de radio para contactar con el mundo exterior. No sabíamos si nos estaban buscando, y si era así, si estaban buscando en el lugar correcto. Nuestras reservas de comida se limitaban al cuero de los asientos y a los pequeños restos de nueces. Una de nosotras tenía una lesión grave, y el otro, probablemente una conmoción cerebral y varias costillas rotas. Pero a veces una mentira es lo único que impide que una persona caiga en la desesperación total. «Porque somos más fuertes de lo que pensamos», dije. «Y porque tenemos algo que las montañas no tienen». «¿Qué?» «Cabezonería. Las montañas pueden ser infinitamente pacientes, pero nosotros podemos ser infinitamente cabezones». Al quinto día sucedió algo que cambió radicalmente nuestra situación. Me despertó un sonido extraño, un zumbido lejano que no se parecía ni al viento ni a una avalancha. Al principio pensé que era una alucinación por falta de comida y oxígeno, pero luego el sonido se hizo más fuerte y me di cuenta, era un helicóptero. «¡Elira!», grité, sacudiéndola por el hombro. «¡Un helicóptero! ¡Nos están buscando!». Salimos a rastras del refugio y vimos un pequeño punto negro que se movía entre los picos de las montañas a unos kilómetros de nosotros.
Volaba demasiado lejos para que el piloto pudiera vernos, pero su sola presencia significaba que la operación de rescate había comenzado. Cogí un trozo de revestimiento metálico y empecé a usarlo como espejo, intentando dirigir el reflejo de la luz del sol hacia el helicóptero. Elira gritaba y agitaba los brazos, a pesar del dolor en la pierna. Pero el helicóptero pasó de largo, sin vernos. «Volverán», dije, aunque yo mismo no estaba seguro. «Ahora sabemos que nos están buscando. Solo tenemos que estar preparados para la próxima vez». Dedicamos el resto del día a preparar señales. Recogí todos los trozos de metal brillantes que pude encontrar y los dispuse de forma que crearan una composición lo más visible posible desde el aire. Elira ayudó en lo que pudo, clasificando los materiales para una hoguera que podríamos encender rápidamente si oíamos el sonido de una aeronave. Hacia el final del quinto día, sentíamos algo que no habíamos experimentado desde el accidente: esperanza. No solo un deseo obstinado de sobrevivir, sino una esperanza real de rescate. Pero las montañas aún no habían terminado de poner a prueba nuestra voluntad de vivir. El sexto día amaneció con nuestro fuego extinguido. Me desperté tiritando de frío y descubrí que las últimas brasas se habían convertido en ceniza fría. El viento, que había arreciado durante la noche, había apagado el fuego a pesar de todos mis intentos de protegerlo. «No, no, no», murmuraba, tratando febrilmente de encontrar al menos una chispa viva entre las cenizas. Elira se despertó por mis movimientos. Una sola mirada a la hoguera apagada le dijo todo. «¿Podemos encenderlo de nuevo?», preguntó, pero en su voz ya no había la misma seguridad que había surgido ayer tras la aparición del helicóptero. «Lo intentaremos», dije, pero en el fondo sabía que iba a ser mucho más difícil. La batería del teléfono de Elira casi se había agotado durante los días anteriores. Nuestro pedernal casero daba chispas cada vez más débiles, y el yesca que habíamos acumulado se había empapado con la nieve arrastrada por el viento. Pasé las siguientes 3 horas tratando de encender el fuego. Mis dedos se entumecieron por el frío, y las chispas se volvían cada vez más débiles. En cierto momento, la batería se agotó por completo y me quedé sin mi única fuente fiable de ignición. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Elira, observando mis infructuosos intentos. No respondí de inmediato porque no lo sabía. Sin fuego, no podíamos derretir la nieve para obtener agua. Sin fuego, no podíamos calentarnos, y la temperatura rara vez subía por encima de los 10 grados bajo cero durante el día. «Encontraremos otra forma», dije al final. «¿Pero cuál?». Repasé mentalmente todos los métodos para hacer fuego que conocía. Frotar madera contra madera, pero ¿dónde encontrar madera seca adecuada a 4000 metros de altitud? Pedernal y eslabón, pero no tenía ni lo uno ni lo otro. Lupa, pero el cielo había estado cubierto de nubes durante varios días. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí cuando recordé otra posibilidad. En una de las maletas había visto un reloj de pulsera para hombre, caro, con cristal de zafiro. El cristal convexo podría funcionar como una lupa si el sol se dignaba a aparecer entre las nubes. Encontré el reloj y me puse a esperar. Las horas pasaban angustiosamente lentas y nuestros cuerpos se agarrotaban cada vez más por el frío. Elira comenzó a temblar tanto que no podía hablar. Y entonces, alrededor del mediodía, las nubes se abrieron durante unos minutos y un brillante rayo de sol de montaña se abrió paso a través del velo gris. Agarré el reloj y dirigí el cristal hacia un montón de la yesca más seca que pude encontrar. Un pequeño punto de luz se enfocó en un trozo de papel. Los segundos se hicieron eternos. Luego, una pequeña bocanada de humo. Luego, un punto rojo. Luego, una llama. «¡Sí!», grité, soplando cuidadosamente la pequeña llama. Habíamos vuelto a salvarnos, pero este episodio nos demostró lo frágil que era nuestra existencia. Una ráfaga de viento desafortunada, una yesca empapada, y podríamos morir de frío en cuestión de horas.
Para el 7º día, estaba claro que nuestras provisiones se estaban agotando. El cuero de los asientos era duro, insípido, y no quedaba mucho. Calculé que nos quedaba comida para un máximo de 3 o 4 días, si comíamos porciones muy pequeñas. Necesito encontrar algo más, le dije a Elira. ¿Qué exactamente?, preguntó ella. Ya hemos registrado todos los restos. Quizás pueda encontrar algo en los alrededores. Raíces de plantas, musgo, cualquier cosa comestible. No puedes dejarme sola. Entendía su miedo, pero también entendía que si no encontrábamos una fuente de alimento adicional, ambos moriríamos en una semana. No iré lejos, prometí. Unos cientos de metros como máximo, y solo si el tiempo está despejado. Elira accedió a regañadientes, y al 8º día, emprendí mi primera expedición de reconocimiento. Moverse por la nieve profunda era agotador. Cada paso requería un enorme esfuerzo, y el aire enrarecido me obligaba a detenerme y descansar cada pocos minutos. Pero seguí buscando con obstinación. A medio kilómetro del lugar del accidente, encontré lo que buscaba. Un pequeño grupo de arbustos bajos que crecían en una grieta entre las rocas protegida del viento. Eran algún tipo de plantas de montaña adaptadas a las duras condiciones de la alta montaña. No sabía si eran comestibles, pero no tenía otra opción. Desenterré algunas raíces y arranqué algunas ramas jóvenes. Incluso si no resultaban muy nutritivas, al menos diversificarían nuestra dieta y nos aportarían vitaminas, de las que teníamos una carencia desesperada. De vuelta en el campamento, preparé una especie de sopa con las raíces y las ramas. El sabor era amargo y astringente, pero comestible. Elira hizo una mueca, pero se comió su ración sin quejarse. «Esto es mejor que el cuero», dijo, tratando de sonreír. Un poco. Estuve de acuerdo. Pero lo más importante no era el sabor. La comida vegetal nos proporcionaba hidratos de carbono y vitaminas que no había en el cuero. Sentí cómo mi cuerpo absorbía ávidamente los nutrientes. Al final de la primera semana, había establecido una rutina. Por la mañana, revisar y mantener el fuego. Por la tarde, buscar comida y mejorar el refugio. Por la noche, preparábamos la comida y planificábamos el día siguiente. De noche, intentábamos entrar en calor y sobrevivir hasta el amanecer. Elira también se había adaptado a nuestra nueva realidad. Su pierna sanaba lentamente, pero la infección no avanzaba más. Se había responsabilizado de mantener el fuego encendido durante el día, mientras yo buscaba comida, y de preparar la yesca para la noche. «¿Sabes?», me dijo una noche. «Nunca pensé que sería capaz de comer raíces y corteza de árbol». «El ser humano es capaz de mucho cuando no tiene otra opción», respondí. «Pero es más que una simple opción», dijo ella, mirando al fuego. «Es como si estuviera descubriendo a alguien en mí que nunca antes había conocido. Alguien que puede sobrevivir en estas condiciones». Entendía a qué se refería. La vida civilizada nos oculta nuestras verdaderas capacidades. Creemos conocer nuestros límites, pero en realidad solo conocemos los límites de nuestra comodidad. El 9º día sucedió algo que casi nos cuesta la vida. Salí en busca de comida, como de costumbre, dejando a Elira junto al fuego. Cuando regresé 2 horas después, la encontré inconsciente y el fuego casi apagado. «¡Elira!», grité, cayendo de rodillas a su lado. Estaba helada, su respiración apenas perceptible. Comprendí lo que había sucedido. Había perdido el conocimiento por el dolor o la debilidad y había caído de tal manera que no podía mantener el fuego. Sin calor, había comenzado a congelarse. Avivé el fuego frenéticamente, echando todos los materiales combustibles que pude encontrar. Luego me quité la chaqueta y envolví a Elira con ella, abrazándola para compartir el calor de mi cuerpo. La siguiente media hora fue una pesadilla. Su cuerpo estaba tan frío que temí que hubiera muerto. Pero gradualmente, muy gradualmente, comenzó a entrar en calor.
Primero apareció un leve rubor en sus mejillas, luego comenzó a temblar, lo cual era una buena señal de que su organismo estaba luchando contra la hipotermia. Finalmente, abrió los ojos. «¿David?», susurró. «Estoy aquí», dije, sin poder ocultar el alivio en mi voz. «¿Qué ha pasado?» «Perdiste el conocimiento. Casi te congelas hasta morir». Este incidente me hizo comprender que ya no podía dejarla sola, pero eso significaba que mi búsqueda de comida se limitaría a las inmediaciones, lo que reducía significativamente nuestras posibilidades de encontrar suficiente alimento. «Lo siento», dijo Elira cuando le expliqué la situación. «No te disculpes», respondí. «Saldremos adelante. Siempre lo hemos hecho». Pero en el fondo, empezaba a dudar. Estábamos perdiendo peso a una velocidad alarmante. Nuestra ropa nos quedaba holgada como si fuéramos perchas. A mí se me estaba cayendo el pelo, y a Elira le habían aparecido unas ojeras que la hacían parecer un fantasma. Lo más aterrador era que sentía que mi mente comenzaba a funcionar más lentamente. La falta de comida y el estrés constante estaban afectando mi capacidad para tomar decisiones. A veces olvidaba lo que había hecho hace unos minutos. A veces miraba objetos familiares y no podía recordar para qué servían. Hacia el final de la segunda semana, me di cuenta de que teníamos que tomar una decisión drástica. Podíamos quedarnos en el lugar del accidente con la esperanza de que los equipos de rescate nos encontraran, pero nuestras provisiones de alimentos se agotarían en unos días. O podíamos intentar bajar al valle, donde había más posibilidades de encontrar comida y encontrarnos con gente, pero eso significaba un gran riesgo para Elira con su pierna rota. «¿Qué te parece?», le pregunté, explicándole la situación. Ella guardó silencio durante un largo rato, mirando las laderas nevadas que nos rodeaban por todas partes. «Si nos quedamos aquí, moriremos seguro», dijo finalmente. «Si intentamos bajar, puede que muramos, pero al menos tendremos una oportunidad». «El camino será muy duro», le advertí, «y muy peligroso». «Lo sé, pero estoy harta de sentirme inútil. Quiero luchar por mi vida, no simplemente esperar la muerte». Esa noche casi no dormí, planeando nuestro descenso. Necesitábamos elegir una ruta, reunir todo lo que pudiera sernos útil en el camino y prepararnos para un viaje que podría ser nuestra salvación o nuestro final. Los Andes no perdonan los errores, pero a veces, la única forma de sobrevivir es arriesgarlo todo. En la mañana del 15º día, tomé una decisión que podría matarnos, pero era la única forma de seguir con vida. Nos vamos del lugar del accidente. Elira se despertó con el ruido que hacía yo al desarmar nuestro refugio y clasificar las cosas en montones. Nos llevamos, dejamos aquí y quemamos para calentarnos. ¿De verdad vamos a hacerlo?, preguntó, observando mis preparativos. «No tenemos otra opción», respondí, metiendo en una mochila improvisada con un trozo de lona los últimos restos de nuestra comida. «La comida se acabará mañana, y el helicóptero no ha venido en más de una semana». Durante estas 2 semanas, había aprendido mucho sobre nuestra ubicación, estudiando las laderas circundantes durante la búsqueda de alimentos. Estábamos en la ladera noreste de un pico bastante alto, a una altitud de unos 4000 metros. Abajo, a unos 15 kilómetros, podía distinguir lo que parecía un valle con una vegetación más oscura, señal de una altitud más baja y un clima más cálido. El problema era que entre nosotros y ese valle se alzaban unas laderas empinadas cubiertas de nieve profunda, varios pasos peligrosos y, como mínimo, una zona que tenía toda la pinta de ser propensa a las avalanchas. «¿Cuánto tardaremos?», preguntó Elira, intentando ponerse en pie. La pierna aún le dolía, pero en 2 semanas había aprendido a caminar distancias cortas apoyándose en un bastón que le había hecho con un trozo de metal. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Quizá 3 o 4 días, si tenemos suerte. Quizá una semana si surgen problemas». «¿Y tenemos comida para un día?». «Sí»,
Los dos entendíamos las cuentas de la supervivencia. Era una apuesta a todo o nada. Le hice a Elira unas muletas rudimentarias con 2 trozos de tubo metálico que encontré entre los restos del avión, envolviéndolos en tela para que no le hicieran daño. También fabriqué una especie de trineo de arrastre, un simple artilugio con un trozo de chapa metálica al que até unas cuerdas. Podía cargar nuestros escasos víveres en ese trineo y arrastrarlo por la nieve. Hacia el mediodía estábamos listos. Eché una última mirada al lugar que había sido nuestro hogar durante esas 2 semanas. Los restos del avión parecían aún más patéticos sobre el telón de fondo de las majestuosas cumbres nevadas. Nuestro pequeño refugio parecía tan frágil que era un milagro que hubiéramos podido sobrevivir en él. ¿Preparada?, pregunté. Elira asintió, aferrándose con fuerza a las muletas. Preparada. La primera hora de descenso fue engañosamente fácil. La pendiente no era demasiado pronunciada y la nieve era compacta y no resbalaba. Avanzábamos despacio. Yo iba delante, abriendo camino y arrastrando el trineo, y Elira me seguía con cuidado, apoyándose en las muletas. Pero a medida que descendíamos, las condiciones empeoraban. La pendiente se hacía más pronunciada y la nieve más blanda. Varias veces Elira se hundió hasta la cintura y no pudo salir por sí sola. Cada vez tenía que soltar el trineo e ir a ayudarla, lo que me robaba fuerzas y tiempo preciosos. Quizá debería ir detrás, dijo después de otra caída. Así podría seguir tus huellas. No, respondí. Si hay peligro delante, una avalancha, una grieta en el hielo, quiero ser yo quien lo afronte primero. Al caer la tarde, no habíamos recorrido más de 2 kilómetros. Calculé que, a ese ritmo, tardaríamos al menos una semana en llegar al valle. Y no nos quedaba comida en absoluto. El último trozo de cuero cocido lo habíamos comido al mediodía. Paramos a pasar la noche en un lugar relativamente protegido entre 2 grandes rocas. Intenté encender una fogata, pero toda la maleza de la zona estaba cubierta de nieve y hielo. Después de 1 hora de intentos infructuosos, me rendí. Hoy sin fuego, dije. Elira no respondió. Estaba sentada en una roca, abrazándose a sí misma, temblando de frío. A la luz del día que se extinguía, pude ver que su rostro había adquirido un inquietante tono cetrino. Acércate, dije, extendiendo nuestro único trozo de lona. Tenemos que compartir el calor. Nos acostamos uno al lado del otro, apretándonos el uno contra el otro, y nos envolví a los dos con una chaqueta que había quitado a uno de los pasajeros fallecidos. No era muy efectivo, pero era mejor que congelarse por separado. David, susurró Elira en la oscuridad, no creo que pueda caminar mañana. ¿Por qué? No tengo fuerzas, y la pierna me duele más que nunca. Sentí que el pánico me subía por la garganta. Si Elira no podía caminar, tendría que elegir entre quedarme con ella y morir de hambre, o abandonarla e ir solo en busca de ayuda. Ambas opciones eran horribles. Lo intentaremos mañana, dije. Quizá encontremos algo comestible. Pero sabía que las posibilidades de encontrar comida a esa altura eran muy escasas. La noche fue la más terrible de mi vida. Sin fuego, la temperatura descendió hasta los 25 grados bajo cero. Nuestros cuerpos temblaban tanto que temía que gastáramos en ello todas las calorías que nos quedaban. Varias veces me pareció que Elira había dejado de respirar, y la sacudí para asegurarme de que seguía viva. Al amanecer del segundo día de nuestro descenso, los dos estábamos al borde del agotamiento. Pero, curiosamente, Elira se sentía un poco mejor. El movimiento la calentaba y pudo caminar unas horas más. Alrededor del mediodía sucedió algo que podía ser nuestra salvación o nuestra perdición. Nos topamos con un arroyo congelado. ¡Agua!, exclamó Elira. Sí, pero está congelada, respondí, examinando la gruesa capa de hielo. Pero entonces noté algo más. Bajo el hielo,
En pequeños remolinos que no se habían congelado por completo, pude distinguir movimiento. Peces. No puede ser, murmuré, cayendo de rodillas al borde del arroyo. Pero era verdad. Pequeñas truchas de montaña, adaptadas al agua fría, seguían nadando bajo la capa de hielo de unos centímetros de espesor. ¿Cómo las vamos a pescar?, preguntó Elira. Buena pregunta. No teníamos cañas de pescar, ni redes, ni siquiera un cuchillo afilado para romper el hielo. Pero la desesperación es una gran inventora. Tomé la piedra más pesada que pude levantar y empecé a golpear el hielo en el lugar donde el agua parecía menos congelada. Era agotador. Cada golpe me robaba fuerzas, de las que casi no me quedaban. Pero poco a poco abrí un agujero del tamaño de un puño. Ahora teníamos que idear una forma de pescar. No tenía anzuelos, pero sí alfileres de gancho de la ropa de los pasajeros fallecidos. Doblé uno hasta darle una forma parecida a la de un anzuelo y lo até a un hilo que saqué de mi chaqueta. Como cebo, usé un trozo de cuero, la única comida que nos quedaba. Pescar en esas condiciones era casi imposible. El agua estaba helada, mi mano se entumeció rápidamente y los peces, evidentemente, no mostraban mucho interés en nuestro primitivo señuelo. Pero, tras media hora de paciente espera, ocurrió un milagro. Una pequeña trucha picó el anzuelo. No era más grande que la palma de mi mano, pero para nosotros era un verdadero botín. Nos la comimos cruda, dividiéndola en 2 partes iguales. El sabor era extraño, frío, ligeramente metálico, pero era la primera comida de verdad en 24 horas. Intentaremos pescar otra, dije, volviendo a lanzar la caña de pescar improvisada. En las siguientes 2 horas logré pescar 2 peces pequeños más. No era mucho, pero lo suficiente para darnos energía para continuar el camino. Mientras yo pescaba, Elira recogía ramas secas que encontraba bajo la nieve. La mayoría estaban húmedas, pero algunas partes internas estaban lo suficientemente secas como para encender una hoguera. Al atardecer del segundo día, teníamos una pequeña fogata y algunos trozos de pescado. Era la primera comida decente en muchos días y ambos sentimos una inyección de energía. «¿Sabes?», dijo Elira, masticando un trozo de pescado asado. «En un restaurante jamás pediría un plato así. Y ahora me parece la comida más deliciosa del mundo. El hambre es el mejor cocinero». Convine. Pero nuestra alegría fue efímera. Al tercer día de descenso, nos encontramos con un obstáculo que podía echar por tierra todos nuestros planes. Ante nosotros se abrió un precipicio empinado de unos 50 metros de altura. La ladera estaba cubierta de nieve suelta y parecía extremadamente inestable. A derecha e izquierda, las rocas se extendían kilómetros. Rodear el precipicio significaría añadir varios días a nuestra ya de por sí peligrosa travesía. «No podremos bajar por aquí», dijo Elira, mirando hacia abajo. «Tendremos que poder», respondí, aunque yo mismo no estaba seguro. Examiné la ladera más detenidamente. En algunos lugares salían rocas y raíces de la nieve que podrían servir de apoyo. Si éramos muy cuidadosos, podíamos intentar descender utilizándolas como escalones. «Iré primero», dije. «Comprobaré si es seguro». «¿Y si te caes?» «Entonces tú volverás al arroyo e intentarás esperar a que llegue la ayuda». Era una perspectiva terrible para ambas, pero no había otra opción. Comencé el descenso, comprobando cuidadosamente cada punto de apoyo. La nieve era profunda y traicionera. Varias veces mis pies se hundieron y apenas pude evitar la caída agarrándome a las rocas y las raíces. Tras media hora de descenso angustioso, llegué al fondo del precipicio, vivo e ileso. «¡Se puede bajar!», grité a Elira. «¡Pero con mucho cuidado!». El descenso de Elira me resultó aún más aterrador que el mío propio. Con las muletas y la pierna mala, cada uno de sus movimientos era potencialmente mortal. Yo estaba abajo,
listo para intentar atraparla si se caía, aunque sabía que una caída desde esa altura probablemente no serviría de nada. Pero lo logró. Lenta, paso a paso, descendió por el precipicio. Cuando sus pies tocaron tierra firme, ambos lloramos de alivio. Al cuarto día de nuestro descenso, quedó claro que nos estábamos acercando a altitudes más bajas. El aire se hizo más denso, respirar se hizo más fácil. En lugar de nieve pura, empezamos a ver zonas de tierra con hierba congelada. Y, lo más importante, árboles. Árboles de verdad, no arbustos. Estamos descendiendo, dije, señalando los pinos que crecían 1 kilómetro más abajo. ¿Eso significa que vamos por el camino correcto? Significa que seguimos vivas, respondí. Ese día logré encontrar algunas raíces comestibles e incluso algunas bayas congeladas que, milagrosamente, se habían conservado bajo la nieve. No eran muy nutritivas, pero cada caloría era valiosa. Por la noche, sentados junto a la fogata, que ahora era más fácil de encender gracias a la abundancia de leña seca, Elira dijo de repente: «David, ¿qué haremos cuando volvamos a casa?» La pregunta me pilló desprevenido. Estaba tan concentrado en sobrevivir día tras día que casi había dejado de pensar en la vida después del rescate. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Supongo que valoraré mucho una ducha caliente y comida de verdad». «Creo que he cambiado», dijo, mirando al fuego. «No sé si podré volver a la vida que tenía antes del accidente. La universidad, las clases, los exámenes. Todo eso me parece tan poco importante después de lo que hemos vivido». Entendía lo que quería decir. Cuando luchas por tu vida cada día, los problemas cotidianos del mundo civilizado empiezan a parecer triviales. «Quizá sea bueno», dije. «Quizá hayamos aprendido lo que realmente importa». El quinto día se produjo un acontecimiento que nos dio la primera esperanza real de salvación desde el accidente. Estábamos descendiendo por una ladera bastante suave cuando, de repente, oímos un sonido que nos hizo detenernos en seco. El ladrido de un perro. «¿Lo has oído?», susurró Elira. «Sí», respondí, aguzando el oído. El ladrido se repitió, esta vez con más claridad. Venía de abajo, de detrás de un grupo de árboles. «Perros significan gente», dijo Elira, y por primera vez en semanas su voz transmitió algo parecido a la alegría. Nos apresuramos a bajar la ladera tan rápido como la lesión de Elira nos permitía. El sonido se hacía cada vez más nítido, y pronto oímos otros ruidos, voces de personas hablando en español. Cuando logramos abrirnos paso entre la espesura de pinos bajos, se reveló ante nosotros una imagen que quedaría grabada para siempre en mi memoria como un símbolo de salvación. Una pequeña cabaña construida de piedra y madera, con humo saliendo de la chimenea. Junto a ella, un corral con varias llamas. Y en el porche, un anciano con una chaqueta desgastada reparaba una red de pesca. Al vernos, se puso en pie de un salto y gritó algo en español. Una mujer de mediana edad salió corriendo de la cabaña, seguida por 2 adolescentes. Nos miraban con incredulidad y temor. Y entendí por qué. Parecíamos fantasmas, demacrados, sucios, con la ropa hecha jirones, más parecidos a zombis que a seres humanos. «¡Ayuda!», grité la única palabra en español que conocía. «Por favor, ayuda». El anciano le dijo algo rápidamente a la mujer, y ella desapareció dentro de la casa. 1 minuto después, regresó con una gran taza de algo caliente. Era mate de coca, la tradicional infusión de hojas de coca de las tierras altas. Para nosotros, era el néctar de los dioses. Caliente, dulce, que nos daba un chute inmediato de energía. La familia no hablaba inglés, y nosotros no hablábamos español, pero el lenguaje de la compasión humana es universal. Nos dieron de comer, nos dieron ropa limpia, nos dejaron lavarnos. La mujer examinó la pierna de Elira y le aplicó una pomada de hierbas en la herida que al instante alivió el dolor. Pero lo más importante, tenían una radio.
El anciano, que se llamaba Carlos, se puso en contacto con las autoridades del pueblo más cercano. Al cabo de unas horas, oímos el familiar sonido de las hélices de un helicóptero. Cuando el helicóptero de rescate aterrizó junto a la cabaña, levantando una nube de nieve y polvo, sentí que nuestra lucha por la supervivencia de 20 días finalmente había terminado. Pero incluso sentado en la cálida cabina del helicóptero que nos llevaba al hospital, comprendí que esos 20 días me habían cambiado para siempre. Los Andes me habían arrebatado muchas ilusiones sobre lo seguro y predecible que era el mundo. Pero también me habían dado una comprensión de lo que es capaz el espíritu humano cuando se le quita todo lo demás. El hospital en Lima fue nuestro primer contacto real con la civilización en 20 días. Las paredes blancas, las luces brillantes, el olor a desinfectante, todo parecía irreal después de semanas pasadas en un mundo de nieve, piedra y fuego. Los médicos se asombraron de nuestro estado. Habíamos perdido alrededor de 20 kilos cada uno. Elira tenía una grave infección en la pierna rota que requería cirugía inmediata. A mí me detectaron varias costillas rotas que habían soldado mal, una fuerte deshidratación y signos de escorbuto por falta de vitamina C. «Son gente muy afortunada», dijo el jefe de médicos, el doctor Ramírez, mientras examinaba nuestras radiografías. Unos días más y podrían no haber sobrevivido. Pero las lesiones físicas eran solo el principio. Las secuelas psicológicas de nuestra dura prueba se manifestaron más tarde, cuando la amenaza inminente de muerte había pasado. Las primeras noches en el hospital me despertaba en pánico, sin saber dónde estaba. Tenía pesadillas sobre congelarme, sobre caerme por precipicios, sobre buscar comida entre la nieve y las piedras. El sonido del aire acondicionado en la habitación me recordaba el aullido del viento en las montañas. Elira sufría aún más. La operación de la pierna fue un éxito, pero pasaba horas tumbada, mirando al techo, y apenas hablaba. Cuando le preguntaba cómo se sentía, solo asentía o negaba con la cabeza. «Me parece que una parte de mí se quedó allí, en las montañas», me dijo una vez. «La parte que aprendió a sobrevivir. Y la parte que volvió no sabe cómo vivir en este mundo». Entendía lo que quería decir. En las montañas todo era simple. Encontrar comida, mantenerse caliente, sobrevivir hasta mañana. Aquí, en la civilización, había que volver a aprender a lidiar con miles de pequeñas decisiones, interacciones sociales, problemas domésticos. Al tercer día en el hospital, nos visitaron periodistas. La historia de los supervivientes de un accidente aéreo en los Andes había atraído la atención internacional. Todos querían saber los detalles. Cómo habíamos sobrevivido, qué habíamos comido, cómo habíamos tomado las decisiones. Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer, le dije a un reportero de la CNN. Cada día resolvimos un problema a la vez. Pero incluso contando nuestra historia, sentía que las palabras no podían transmitir la realidad de lo que habíamos vivido. ¿Cómo explicarle a alguien que nunca ha tenido hambre de verdad lo que significa contar cada caloría? ¿Cómo describir el frío que cala hasta los huesos y te hace pensar solo en cómo calentarte? Una semana después, nos dieron el alta del hospital. Mi empresa organizó nuestro regreso a casa. Primero a Lima, luego a Moscú. Pero la despedida de Elira fue dolorosa. En esas 3 semanas nos habíamos hecho más cercanos que muchas personas en años de conocerse. Nos habíamos confiado nuestras vidas, habíamos visto el uno al otro en nuestros momentos más débiles y más fuertes. ¿Seguiremos en contacto?, preguntó en el aeropuerto, abrazándome antes de embarcar en su vuelo a Buenos Aires. «Por supuesto», respondí. «Hemos pasado por algo que une a las personas para siempre». Y era cierto. Incluso ahora, meses después del rescate, nos escribimos casi a diario. Ella es la única persona que entiende completamente lo que significan para mí cosas tan sencillas como una ducha caliente o un plato lleno de comida. Volver a Moscú fue duro. Mi apartamento me pareció inmenso y vacío después de semanas en un refugio estrecho. La nevera, llena de comida, me provocaba casi un ataque de pánico por la abundancia.
No era capaz de tirar ni siquiera los alimentos en mal estado. En las montañas nos habríamos comido cualquier cosa. El trabajo también se convirtió en un problema. Mis compañeros intentaban ser comprensivos, pero para ellos, mi historia era simplemente una aventura interesante que había terminado bien. No entendían por qué no podía concentrarme en los informes y los planes de desarrollo de los yacimientos. «Has cambiado», me dijo Aliona, mi exnovia, cuando nos vimos un mes después de mi regreso. «Estás constantemente en otra parte, como si pensaras en otra cosa». Tenía razón. Una parte de mí se había quedado en las montañas. Aquella parte que había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas victorias, en una fogata bien encendida, en un pez capturado, en un día más vivido. Pero los Andes no solo me dejaron un trauma. Me dieron una comprensión de mi propia fuerza que nunca antes había tenido. Ahora sabía que podía sobrevivir en las condiciones más extremas, que podía tomar decisiones vitales bajo presión, que podía ser responsable no solo de mi vida, sino también de la de otra persona. Este conocimiento cambió mi actitud ante todo. Los problemas en el trabajo, que antes me estresaban, ahora me parecían pequeñas molestias. Los conflictos con la gente, que antes me amargaban el día, ahora se resolvían fácilmente y sin emociones. «Estás más tranquilo», observó mi amigo Mijail, «y más seguro de ti mismo». Puede que tuviera razón. Cuando has pasado por una prueba de verdad, los dramas artificiales de la vida cotidiana pierden su poder sobre ti. Pero los cambios más profundos se produjeron en mi comprensión de lo que realmente importa. Antes del desastre, trabajaba 70 horas a la semana, ahorraba dinero para un coche caro y soñaba con ascender en la escala profesional. Ahora, estos objetivos me parecían extraños y vacíos. Empecé a pasar más tiempo con mi familia. Llamé a viejos amigos con los que no hablaba desde hacía años. Me apunté a un grupo de voluntarios que ayudan a las víctimas de catástrofes naturales. La vida se había acortado en mi percepción, pero también se había vuelto más intensa y significativa. 3 meses después de mi regreso, tomé una decisión que sorprendió a todos los que me conocían. Dejé mi trabajo en la empresa geológica y fundé una organización sin ánimo de lucro que enseña a la gente habilidades de supervivencia en condiciones extremas. «¿Te has vuelto loco?», preguntó mi antiguo jefe. «Tenías una carrera brillante. Puede que tuviera razón, pero me di cuenta de que la experiencia que había adquirido en los Andes era demasiado valiosa para guardármela. Si mis conocimientos pueden salvar aunque sea una vida, entonces nuestro sufrimiento con el IRA no habrá sido en vano». Hoy, 8 meses después del desastre, estoy sentado en mi despacho en la nueva oficina de nuestra organización, la Academia de Supervivencia, y escribo estas últimas líneas. Fuera, el invierno moscovita de siempre, pero la nieve ya no me asusta. Al contrario, me recuerda lo mucho que he aprendido sobre mí mismo y sobre la vida. El IRA también ha cambiado su vida. Dejó la universidad y se convirtió en fotoperiodista, especializada en historias de personas que han sobrevivido a situaciones extremas. Sus fotografías se exponen en galerías de todo el mundo, y cada una de ellas transmite una profunda comprensión de la resistencia humana. «Las montañas me enseñaron a ver la belleza en la lucha», me dijo durante nuestra última conversación por videollamada. Antes solo fotografiaba cosas bonitas. Ahora entiendo que la belleza más verdadera está en cómo las personas se enfrentan a lo imposible. Nuestra historia se hizo muy conocida. Se escribieron artículos, se rodaron documentales, se publicó un libro. Pero lo más importante para mí son las cartas que recibo de personas que han leído nuestra historia y han encontrado en ella la inspiración para resolver sus propios problemas. Un joven que luchaba contra la depresión escribió que nuestra historia le había ayudado a comprender que era más fuerte de lo que pensaba. Una mujer que estaba pasando por un divorcio dijo que si nosotros habíamos podido sobrevivir en los Andes, ella podría superar la separación de su marido.
Un adolescente que pensaba en el suicidio encontró en nuestra experiencia la prueba de que incluso en las circunstancias más oscuras siempre hay una razón para luchar. Estos son los momentos que hacen que todo lo vivido valga la pena. En nuestra Academia de Supervivencia enseñamos a la gente habilidades prácticas. Cómo encender un fuego sin cerillas, cómo encontrar agua en el desierto, cómo construir un refugio, cómo enviar una señal de socorro. Pero la lección más importante que intentamos transmitir no tiene que ver con la técnica. La lección más importante es que el espíritu humano es prácticamente indestructible, siempre y cuando no nos rindamos nosotros mismos. En los Andes, Elira y yo nos enfrentamos a una situación que por ley natural debería habernos matado. Estábamos heridos, hambrientos, congelándonos, perdidos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. No teníamos el equipo adecuado, ni la preparación, ni la experiencia necesaria. Pero teníamos algo más poderoso que todo eso junto. Teníamos la determinación de vivir un día más, y otro más. Cada mañana, al despertar en nuestro refugio primitivo, tomábamos la decisión consciente de luchar, no porque tuviéramos grandes planes o estrategias de supervivencia, simplemente porque la alternativa, rendirnos, era inaceptable. Esta decisión, luchar un día más, está al alcance de cualquier persona en cualquier situación. No importa lo malas que sean las circunstancias, no importa lo sombrío que parezca el panorama. Siempre existe la posibilidad de simplemente no rendirse hoy. Las montañas también nos enseñaron a valorar las cosas sencillas. En el mundo civilizado damos por sentados el calor, la comida, el agua, la seguridad. Nos quejamos por pequeñas molestias y olvidamos lo asombrosa que es en realidad nuestra vida cotidiana. Desde que regresé de los Andes, cada ducha caliente me parece un lujo, cada comida normal, una fiesta, cada noche en una cama caliente, un regalo. Esta constante gratitud por las cosas sencillas ha hecho mi vida mucho más feliz y significativa. Pero la lección más profunda que me enseñaron las montañas tiene que ver con la naturaleza de las relaciones humanas. En una situación extrema, todas las barreras artificiales entre las personas desaparecen. No importa cuál sea tu estatus social, tu educación o cuánto dinero tengas en la cuenta bancaria. Lo único que importa es si puedes confiar en otra persona y si tú mismo puedes ser digno de confianza. El vínculo que se formó entre Elira y yo durante esos 20 días es más fuerte que cualquier relación que haya tenido antes. Nos vimos el uno al otro en nuestros momentos más débiles, compartimos las últimas migajas de comida, nos calentamos mutuamente en las noches más frías. Esa experiencia creó entre nosotros una conexión que ni el tiempo ni la distancia podrán romper. Hoy, cuando leo las noticias sobre conflictos entre personas, sobre guerras, sobre odio basado en la nacionalidad, la religión o las opiniones políticas, pienso en lo rápido que todas esas diferencias desaparecen cuando la gente se enfrenta a una amenaza real. En una situación extrema, no hay rusos ni argentinos, cristianos ni musulmanes, ricos ni pobres. Solo hay personas que se ayudan mutuamente a sobrevivir. Quizás el mundo sería un lugar mejor si más personas pasaran por pruebas que desnudaran esta verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Cada año regreso a Perú. No al lugar del accidente, sería demasiado doloroso, sino a las montañas. Llevo a grupos de personas en expediciones de senderismo, les enseño habilidades de supervivencia en condiciones seguras y controladas. Algunas personas me preguntan si no me da miedo volver a las montañas después de lo que pasó. En realidad, es todo lo contrario. Las montañas ya no me dan miedo, porque conozco su lenguaje, entiendo sus reglas. Y sé que si las tratas con respeto y precaución, pueden ser no solo destructivas, sino también curativas. De pie en un paso de alta montaña, mirando los interminables picos nevados, no siento miedo, sino paz. Las montañas me quitaron mucho. Ilusiones sobre la seguridad, la ingenua creencia de que las tragedias solo les suceden a los demás.
Pero también me dieron mucho más. Una comprensión de mi propia fuerza, la capacidad de encontrar alegría en las cosas sencillas, una profunda gratitud por cada día vivido. Elira me envió una foto la semana pasada. En ella, está parada al borde de un acantilado en algún lugar de la Patagonia, filmando una historia sobre una alpinista. Su rostro irradia felicidad y determinación. En la foto se la ve fuerte, segura, viva. Gracias por enseñarme a no rendirme, me escribió en un mensaje. Pero, en realidad, fue ella quien me enseñó a mí. En esos momentos en que estuve a punto de dejarla e ir en busca de ayuda solo, cuando parecía que sus heridas eran demasiado graves para continuar el camino, fue su obstinado deseo de luchar lo que me impidió tomar decisiones imposibles. La supervivencia no es un deporte individual, es un juego de equipo, y ganamos ese juego juntos. Esta noche voy a una reunión de un grupo de apoyo para sobrevivientes de accidentes aéreos. Es una nueva iniciativa que hemos puesto en marcha dentro de nuestra organización. Una vez al mes, personas que han sobrevivido a experiencias similares se reúnen para compartir sus historias y apoyarse mutuamente. No todos han sobrevivido a situaciones tan extremas como la nuestra, pero todos comparten una experiencia común: el momento en que una vida normal se transformó repentinamente en una lucha por la supervivencia. Y todos sabemos lo que significa encontrar fuerzas en nosotros mismos que no sabíamos que existían. Estas reuniones me recuerdan que nuestra historia con Elira no es un caso único. Cada día, en algún lugar del mundo, personas se enfrentan a circunstancias imposibles y encuentran la manera de superarlas. Cada día, alguien descubre en su interior a un héroe que desconocía. Y quizás esa sea la lección más importante que nos dejaron nuestros 20 días en los Andes. No que el mundo sea peligroso e impredecible, aunque también sea cierto, sino que dentro de cada uno de nosotros reside una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo, si estamos dispuestos a luchar por ella. Las montañas no vencen a las personas. Las personas se vencen a sí mismas, rindiéndose antes de tiempo. Elira y yo no nos rendimos. Y por eso estamos aquí, vivos, para contar esta historia. Los Andes siguen ahí, imponentes e inexpugnables, cubiertos de nieves perpetuas. Siguen cobrándose la vida de aquellos que subestiman su poder, pero también siguen enseñando a quienes están dispuestos a aprender las lecciones más importantes sobre el espíritu humano y la resiliencia. Estoy agradecido a las montañas por estas lecciones. Y estoy agradecido al destino por haber sobrevivido para transmitírselas a otros. Porque, al fin y al cabo, de eso se trata la supervivencia. No solo de mantenerse con vida, sino de usar la experiencia adquirida para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Nuestra historia terminó con un rescate, pero nuestra vida, transformada por esta historia, no ha hecho más que empezar. Y sé que, allá donde me lleve esta nueva vida, siempre llevaré conmigo lo más valioso que me dieron los Andes: la certeza de que puedo sobrevivir a cualquier cosa, si no dejo de luchar. Eso es suficiente para cualquier persona. Eso es suficiente para cualquier vida.